Oh Señor, te damos gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por amarnos, Señor, por habitarnos. Oh, a ti te damos la gloria. Vamos, aplauda el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Abre un momento tus labios al Señor y adóralo con tus propias palabras. Dile: Señor, te adoramos en esta preciosa mañana. Te bendecimos. Padre, gracias, Señor, oh, por tu amor tan grande para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por no dejarnos huérfanos, por darnos a tu Espíritu, Señor, por hoy habitar en nuestro corazón, Señor. Gracias por ese poder de tu vida, Señor, que nos está transformando. Oh, gracias porque tú no te cansas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones. Señor, crea en nosotros corazones agradecidos, corazones, Señor, recíprocos, que te podamos amar con todo nuestro corazón, Señor. Oh, te bendecimos en esta mañana. Fuimos creados, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Fuimos creados para bendecirte. En esta mañana te bendecimos. En esta mañana, Señor, te adoramos, te alabamos. Decimos lo bueno que tú eres, Señor. Tú eres el Dios santo, el Dios bueno, Señor, que se complace en hacer bien a sus hijos. Oh, te adoramos a ti, Señor, porque tú eres justo. Oh, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso. Te damos a ti la gloria en esta preciosa mañana. Bendito tú eres por siempre, Señor amado. A ti te damos la gloria y la honra. Bendito sea su nombre. Vamos, aplauda el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos gozamos esta preciosa mañana. Pues puede sentarse. Nos gozamos poder estar reunidos. Queremos dar la bienvenida a Edwin, ¿verdad? Bienvenido. Nos gozamos poderte tener. Un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Edwin. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Solamente quiero recordarles que, sabe que los hermanos han estado, y de verdad que yo creo que esto es del Señor, porque nosotros debemos de entender que todo lo que hacemos tiene que ver con algo espiritual, ¿me entiende? Y nuestras hermanas han acordado de que nos reunamos un poquito antes para orar. Y después de eso, bueno, comenzamos a alabar, ¿ok? 15 minutos antes, si usted gusta y puede acompañarnos antes, vamos a estar acá. Cada reunión, 15 minutos, ¿ok? Abra su Biblia en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice la Escritura así: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Creo que es una porción muy interesante que nos podrá ayudar para la serie que hemos estado desarrollando acerca de la practicidad de la vida cristiana. Hoy quiero ponerle como título: ¿qué es la practicidad de la vida cristiana? ¿Cómo podemos definir la practicidad de la vida cristiana? La practicidad de la vida cristiana es la expresión visible, cotidiana de la vida de Cristo en el creyente, manifestada en los pensamientos, en las palabras, en las actitudes y en las acciones que cada uno desarrollamos. Toda aquella persona que por la gracia del Señor ha comenzado a experimentar la obra del Señor interna en su corazón, tiene que haber una expresión
de Dios, del Espíritu del Señor en el corazón a través de pensamientos, a través de palabras, a través de actitudes y a través de acciones. Y esta porción que acabamos de leer nos habla de la vida cristiana, que es una vida victoriosa. Y es victoriosa no por nosotros mismos, es porque la vida de Cristo resucitada está dentro de nuestros corazones. Por eso es que la vida cristiana es una vida victoriosa. Y cuando hablo de la vida cristiana, estoy hablando de esa vida que por la gracia del Señor nos ha sido otorgada, nos ha sido dada por gracia. Esa obra del Señor por medio de la vida de su Espíritu en nosotros es la que hace que podamos vivir así como Pablo está diciendo en esta carta, ¿verdad? Que la vida de Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces el apóstol Pablo comienza agradeciendo a Dios por medio de esa vida de Cristo resucitada que estaba obrando en ellos y que también en nosotros debería de estar obrando, debería de estar produciendo en nuestros corazones pensamientos totalmente diferentes a los que antes teníamos. Debería de estar produciendo palabras totalmente diferentes a las que antes usábamos. Debería de estar produciendo en nuestro corazón acciones completamente diferentes a las que antes, ¿verdad?, nosotros hacíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora que la gracia del Señor ha comenzado a obrar en nuestro corazón, creo que tiene que haber una vida que cada día vaya de gloria en gloria, o como Pablo lo dice, de triunfo en triunfo. Entonces Pablo dice en el verso 14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Oiga, ahora, ¿por qué nos lleva en triunfo? Bueno, el triunfo es por la vida victoriosa de Cristo que resucitó. Y esa vida resucitada es la vida que comienza a obrar en el interior del corazón de todo creyente. Es una vida totalmente diferente a la vida biológica. Es la vida zoé de Dios. Es la vida que Dios tiene. Es la vida poderosa que puede transformar a esa persona que sin duda ha tenido una vida toda desordenada, pero que con el poder de esta vida comienza a transformar y comienza a gobernar esta nueva vida que el Señor por su gracia nos ha dado. Por eso Pablo da gracias al Señor, porque esta vida nos debe de llevar de triunfo en triunfo, que por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar. Entonces, olor fragante, eso es lo que es la iglesia, o eso es lo que debería de ser la iglesia. Somos olor fragante. Un creyente que tiene la vida del Señor es un testigo vivo de ese poder, de esa vida obrando en el corazón. Y cada uno de nosotros es como un incienso. Todo lo que nosotros podamos hacer, donde quiera que nosotros podamos estar, si entendemos que hay una vida del Señor gobernando nuestro corazón, déjeme decirle que vamos a dejar un olor fragante. Allí en el trabajo donde estás, sin duda dejarás una marca, porque la gente mirará lo que el Señor es en ti. Ve, las palabras que tú uses, las acciones que tú hagas en tu trabajo, vas a dejar un olor fragante si eres una persona que realmente posee la vida del Señor en su corazón de usted. Entonces, donde quiera que vamos a dejar ese aroma de Cristo. Lo que Pablo está diciendo. También dice que somos aroma fragante para Dios. El verso 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Y lo importante de esto es que no es que nosotros en sí, es la vida de Cristo en nosotros, es el aroma agradable al Padre. Dios ve a su Hijo dentro de nosotros, la vida de su Hijo incrementándose dentro de nosotros. Porque fragante aroma de Cristo somos a Dios entre los que se salvan. Oiga. Y entre los que se pierden, para unos olor de muerte, para otros olor de vida para vida. Pablo aquí toma una figura de aquellos tiempos cuando, por ejemplo, el ejército romano salía y ganaba, por ejemplo, una batalla, y cuando el general venía adelante y todo su ejército, y hasta atrás venían los reos, se puede decir, ¿verdad? Y la ciudad lo que hacía es que prendía un aroma y comenzaba a despedir un aroma. Entonces, para los que venían entrando como victoriosos,
era un aroma agradable, era un aroma de victoria, era un aroma de triunfo para esos, pero para otros era un aroma de muerte. ¿Ve? Para los reos era un aroma de muerte. Bueno, Pablo usa esa figura para enseñar qué es lo que nosotros somos para Dios. Nosotros somos un aroma fragante al Señor. Es lo que Cristo realmente comienza a conquistar o ha conquistado, ¿verdad? Para el Padre, que somos nosotros, sus hijos ahora. Ahora, también nosotros somos aroma fragante cuando predicamos el Evangelio. Y hay personas, ¿verdad?, que reciben el Evangelio, creen en el Evangelio, abrazan el Evangelio. Para esas personas dice que somos olor fragante, aroma fragante. Pero para aquellos que lo rechazan, somos aroma de muerte. Ahora, ya sabemos que ese rechazo, ¿verdad?, es por el corazón duro del hombre, no es por Dios, ¿verdad? Porque la Escritura dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre ha sido tan bueno que dice la Escritura que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tiene los genes del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que la iglesia debe de ir predicando. Y cuando ese mensaje es recibido, para eso somos olor fragante. Pero para los que lo rechazan, porque déjeme decirle que el Evangelio es rechazado muchas de las veces por los corazones duros. ¿Ve? Entonces el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La pregunta es ¿por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Entonces va a haber ese tipo de personas que van a rechazar el Evangelio. Gloria a Dios por ti. Y si tú estás por primera vez, ¿verdad? Gloria a Dios si abres tu corazón para creer en Cristo, poner tu confianza completamente, totalmente en el Señor. Porque cuando tú vienes a creer en Cristo, cuando el Señor comienza a obrar en tu corazón y crees, pones tu confianza en Él, vienes a hacer un aroma agradable para Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué entonces la vida de Cristo en nosotros es victoriosa? O dicho de otra forma, ¿qué hace esa vida victoriosa que nos lleva, como dice Pablo, de triunfo en triunfo? Nos lleva de triunfo en triunfo. Bueno, lo primero que hace, mire lo que dice este texto, Efesios 2, versículo 1, por favor. Lo primero que hace es que Dios nos da vida. Bienvenidas, hermanas. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hace esta vida victoriosa en ti? Lo primero que hace es que nos da vida. Esta vida que nos da es una vida de Dios, es una vida que el hombre perdió, es una vida que el hombre no tenía, pero que ahora por su gracia, Dios comienza a obrar en tu corazón, y cuando crees en Cristo es porque la vida de Dios está obrando en ti. Es una evidencia cuando tú tienes fe, cuando crees en el mensaje del Evangelio, de que solamente en Él hay salvación y tu confianza viene a ser depositada, es porque la vida del Señor ha comenzado a obrar. Entonces dice que estábamos muertos y Él nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Ahora, el apóstol Pablo en su contexto, en el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, Pablo comienza a orar y pide al Señor. Una de sus peticiones es que la iglesia de Éfeso pudiese comprender el poder que había dentro de ellos. Y mire, por ejemplo, el verso 19. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
Pablo estaba orando que los hermanos pudiesen creer y entender la supereminente grandeza de su poder. O sea, el poderoso poder que hay dentro de cada corazón, dentro de cada creyente. Ese poder proviene de la vida de Cristo. Proviene de esa vida resucitada del Señor. Por eso, luego en el capítulo 2 dice que estábamos muertos y por medio de esta vida Dios nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Entonces es una vida espiritual. Es una vida que nos ayuda para comprender las cosas espirituales, cosas que antes no podíamos hacerlo. Pero cuando esta vida comienza a obrar en tu interior, es como una habilidad para poder entender las cosas espirituales, para poder creer. Te comienza a generar en tu corazón cada día un aumento de la fe del Hijo en tu propio corazón. Si no estuviese esta vida, imposible fuera que pudiésemos vivir una vida victoriosa. Pero con esto es posible. Ahora, lo segundo que el Señor también nos enseña acerca de esa vida victoriosa es que nos da la victoria sobre el pecado. Porque déjeme decirle que es verdad, cuando nosotros creemos en Cristo, todos nuestros pecados pasados quedan borrados. Dice la Escritura que Él los arroja a la profundidad de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Todos los pecados son perdonados. ¿Ve? Y es verdad que ese sacrificio es un sacrificio único para perdón de nuestros pecados. Su sangre es la sangre que nos limpia de todo pecado. Pero dentro de nuestros propios miembros, dice el apóstol Pablo, que todavía hay ese deseo por pecar. ¿Ve? Pero Dios ahora nos ha dado un poder. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha dado un poder para libertarnos del pecado y de la muerte. Eso es lo que Dios comienza a hacer en el interior de tu corazón. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 11, miren lo que dice Pablo. Entonces yo quiero mostrarle a través de las Escrituras el poder de esta vida victoriosa que debe de estar obrando en nuestros corazones. Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, que por mucho tiempo, ¿verdad?, presentamos nuestros cuerpos para pecar, pero que ahora los presentemos como instrumentos de justicia para Dios. Porque ahora hay un poder. Mira lo que dice el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. La gracia, amados hermanos, es el poder de Dios dentro de nosotros que obra en el corazón. ¿Qué es lo que hace esta gracia? Bueno, lo primero que comienza a hacer cuando hemos creído en el Señor, esta gracia lo primero que empieza a hacer es a enseñarnos. ¿Qué empieza a hacer? A enseñarnos. ¿Qué nos enseña? Bueno, lo primero que nos enseña es a renunciar a la impiedad, a todo lo que es pecaminoso, a todo lo que es contrario a la voluntad del Señor, a todo lo que desagrada a Dios. Es lo primero que hace esta gracia, esta vida de Dios en nosotros. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a todos los deseos mundanos. Nuestra carne fue viciada por tantos deseos mundanos. Y el Señor, por medio de su poder en el interior de nuestro corazón, lo primero que comienza a hacer es a enseñarnos a renunciar a esos deseos mundanos. Si tú te drogabas, te prostituías, si tú eras mentiroso, mentirosa, si tú practicabas diferentes tipos de pecado que estabas viciado, lo primero que el Señor te empieza a enseñar es a que renuncies a eso, es a que dejes eso. Pero no solamente te enseña eso, también la gracia te comienza a enseñar a vivir
de una manera sobria. ¿Qué es sobria? De una manera cuerda. ¿Ve? Comienzas a ser una persona sabia para decidir, para pensar, para accionar. Eso es lo que hace la gracia en ti. Tito capítulo 2, verso 12. Mire lo que dice. Dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a que vivamos en este siglo, oiga, sobria, justa y piadosamente. ¿Ve? Entonces, eso es lo que hace esta vida de Dios en nosotros. ¿Cómo tú puedes saber que es la gracia de Dios en ti obrando? Bueno, que es que llega un momento que te comienza a repudiar lo que antes hacía. Es el Señor produciendo eso, porque eso tu carne no lo produce. Eso lo produce la vida de Dios en ti. Te comienza a producir, a renunciar a todos los deseos que tú sabías que eran contrarios a la voluntad. O cuando vas a las Escrituras y ves en las Escrituras, dices, con razón, yo estoy sintiendo ya esto que el Señor está produciendo en mi corazón. Es el Señor, es la vida de Dios, es el poder de Dios que te hace consciente para que tú renuncies a esas cosas. ¿Eso quién lo puede hacer, hermano? Solamente la vida de Dios obrando en nuestros corazones. Nos enseña también a ser sabios, a ser prudentes, a ser justos y a vivir de una manera santa. Eso es por el poder del Señor. Por eso que esta vida es poderosa, es victoriosa en nosotros. Solamente el poder de la gracia es lo único que puede hacer que esto suceda en nuestro corazón. De lo contrario sería imposible. Usted no podría, es más, no puedes cambiar por tu propia fuerza. Necesitas el poder de esta vida obrando usted. La tercera cosa que el Señor hace por medio de esta vida victoriosa es que nos da la victoria en todas las pruebas que nosotros enfrentemos en nuestro diario vivir. Y durante nuestro peregrinar por esta tierra, el Señor siempre nos dará la victoria a través de estas pruebas que permite que sucedan en nuestro corazón, que estoy seguro que cada uno de ustedes podría contar, ¿verdad? Diferentes situaciones que está pasando, diferentes momentos difíciles que es posible que se presentan en su vida, pero el Señor es poderoso para ayudarnos a pasar por esa prueba y darle la gloria a Dios cuando esto suceda. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, por favor. Hay muchas cosas que suceden en la vida cotidiana, a veces en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con la economía, tantas cosas que a veces nos enfrentamos. Recuerda que el Señor Jesús dijo, aflicciones tendréis en el mundo. Jesús nunca dijo que no íbamos a tener aflicciones. Él dijo, aflicciones tendréis en el mundo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esa misma vida que estaba en el que estaba hablando, ahora está en nosotros. Entonces debemos tener confianza que esta vida es poderosa para poder sobrepasar toda prueba que pueda atravesarse en nuestro caminar. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo deberíamos de tener cuando nos encontremos en una prueba? Sumo gozo. Mucho gozo cuando seamos probados. La realidad es que a veces no es así. Pero el consejo apostólico es, hermanos, cuando se hay en una prueba, estén muy gozosos. ¿Por qué? Mire por qué. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso quiere decir que no solamente va a ser una, van a ser varias en este caminar. ¿Ve? Dice, pruebas son dificultades que a veces se presentan en la vida. El verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. O sea, una prueba siempre la intención es hacerte mejor. ¿Ve? Es hacerte mejor. Por eso es que nos debe dar gozo. Porque si queremos ser transformados, nosotros necesitamos las pruebas. ¿Ve? Entonces dice, sabiendo que la prueba produce paciencia, más tenga, el verso 4, más tenga la paciencia su obra completa. O dicho de otra forma, más tenga la paciencia su meta final. ¿Y cuál es la meta final? Bueno, para que seáis perfectos, para que seáis maduros. Vea. Entonces, las pruebas que nos acontecen en el diario vivir es para madurarnos. En tu matrimonio es para hacerte más maduro o madura.
En tu familia como padres, para que el Señor te haga más maduro. Vengas a ser un padre con mayor sabiduría, con mayor prudencia. Te hace mejor padre. Es lo que está diciendo el texto. Cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces es muy importante que usted y yo podamos entender que las pruebas, ¿verdad? Siempre nos van a ayudar. Aunque es verdad, no todas las veces usted puede pasar una prueba. A veces la tienen que volver a repetir porque no la pasó. Pero sepa que siempre el Señor, ¿verdad? Su intención será, si la permite, es para hacerlo mejor. A ver, vamos a poner ejemplos, porque creo que a veces con los ejemplos nos podemos entender. Por ejemplo, un cristiano, imagínese que injustamente pierde su trabajo. Y él es fiel en su dar, él es fiel, pero llega un momento que de repente pierde el trabajo. ¿Qué podrá pensar? Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Es muy posible que la carne se levante y comience a pensar todo lo contrario, pero no debería de ser así. Si usted se mantiene firme creyendo en el Señor, la Escritura dice, joven fui y he envejecido. Y nunca he visto un justo, uno que está haciendo lo correcto, ni desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Debe tener confianza. Entonces, ¿qué debe de hacer? Mantenerse. Siga confiando en el Señor, que Dios abrirá una mejor puerta. Ve, un joven, por ejemplo, imagínense un joven, ¿verdad? Que está preocupado porque ya va para los exámenes finales y tiene que hacer su examen. Y ora al Señor y espera que saque un buen grado. Y cuando va, no sacó el buen grado. Sacó una calificación ahí que le ayuda a pasar, pero no como lo quería. Se puede desalentar, ¿ve? Pero no, manténgase. No permita que eso que le sucedió lo desaliente. No, por lo contrario. Un matrimonio, por ejemplo, imagínense que ya está orando para que se restaure y no llega a suceder. No debería desalentarnos eso. La vida es más poderosa en nuestros corazones. ¿Me entiende? Nos tiene que mantener, ¿qué cosa? Firmes todo el tiempo. Imagínese usted Job. Un hombre que dice la Escritura que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y un día dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse y dentro de ellos vino Satanás también. Y Dios lo presumió, le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra. Le dijo, ¿cómo no? Si tú lo tienes cercado. Pero mira, deja que le acabe sus propiedades y sus cosas, verás si no te maldice en tu propia cara. Y el Señor le dio permiso, le dijo, vete. Solamente no toques su alma. Y dice la Escritura que le mató a sus hijos, le mató todo su ganado, todo lo destruyó por completo. Y Job no renegó contra Dios. La Escritura dice que otra vez vuelven a presentarse y la palabra del Señor enseña que Dios lo vuelve a decir, ¿has visto a mi siervo Job que no hay ninguno como él? Y le dijo, ¿cómo no? Pues que tú lo tienes cercado, pero déjale que le toque su carne. Y le dijo, vete, pero no toque su alma. Y dice la Escritura que lo enfermó todo. ¿Ve? Que se rascaba con un tiesto y se ponía cenizas. Al grado que la esposa vino y le dijo, oye, ¿cómo puede ser posible que tú creas todavía en tu Dios? ¿Por qué no lo maldices y te mueres? Y él le dijo, tú hablas como una ramera. ¿Acaso bendeciremos a Dios solamente cuando todo nos está yendo bien y cuando está mal no? Job no cambió. Job se mantuvo creyendo en el Señor. ¿Ve? Esa prueba realmente le ayudó a ser mejor. Job termina diciendo, al principio de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ve? Su conocimiento, su intimidad fue más profunda y también lo que le fue quitado, dice que se lo devolvió multiplicadamente. ¿Ve? Nosotros estamos viviendo una prueba. Esta vida que es victoriosa, de la cual Pablo habló o habla que nosotros tenemos, es la vida que nos puede mantener. Si tú hasta hoy te has mantenido a pesar de las diferentes pruebas, déjeme decirle que ha sido la vida del Señor. Ha sido esta vida de poder. ¿Ve? Hay cosas que han pasado que a veces tú dices, ¿cómo es posible que pueda soportar esto? Tú sabes que es la vida del Señor obrando en tu corazón. Por eso Pablo dijo estas palabras. En todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es una vida de victoria que obra en nosotros. Vengamos a Romanos capítulo 8, versículo 35. Porque Pablo dijo estas palabras. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos dio esta vida. Bueno, porque en ese tiempo la iglesia estaba pasando persecución. A los cristianos los estaban matando.
¿Ve? Les estaban quitando sus propiedades. ¿Ve? Inclusive había creyentes medios sancochados solamente que delataban a cristianos y los apresaban. Entonces era una persecución horrible que había en la iglesia. Más sin en cambio, Pablo alienta a los hermanos con estas palabras. Mire lo que dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? Le pregunto. Dice, tribulación, los problemas, situaciones difíciles, angustias que estemos pasando, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. No, nada de eso nos puede separar del amor del Señor si esta vida de Dios es real en nuestro corazón. Por eso dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Los mataban literalmente, inocentemente, por amar al Señor, por creer en el Señor. Somos contados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted tiene una vida victoriosa en el nombre del Señor Jesús. Aunque a veces, es verdad, usted se pueda sentir débil. Eso es normal que nos pase a todos. Al apóstol Pablo le sucedió. Dice la Escritura que él vino al Señor y vino a orarle 3 veces. Señor, quita este aguijón de mi carne. Es muy posible que Pablo le decía, Señor, así no te puedo servir como debe de ser. Si yo soy libre de este aguijón, es muy posible que voy a poder servirte mejor. ¿Ve? No sé las palabras que usó, pero 3 veces le rogó al Señor. ¿Y sabe qué fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi poder que está en ti. Porque en tu debilidad es que yo me perfecciono. Pablo dice entonces, cuando recibió esto de parte del Señor, dijo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Porque cuando soy débil, vengo a ser fuerte. Pero no por Él, sino por la gracia de Dios que estaba en Él. Por el poder del Señor que está en Él. Por eso es que dijo, soy fuerte, pero por la gracia del Señor. Con esta debilidad que tengo, vengo a ser fuerte por la gracia del Señor. Porque es una vida victoriosa. Así usted y yo, no nos desalentemos nunca cuando seamos probados en diferentes índoles, no, todo lo contrario. Acordémonos de estas palabras que el apóstol Pablo dijo, que tenemos una vida victoriosa en el nombre poderoso de Jesús. Número 4, lo que hace esta vida victoriosa es que nos da la victoria sobre el enemigo. Déjeme decirle algo, nosotros no debemos de ignorar las artimañas de Satanás. Fue lo que Pablo dijo. Vengan conmigo a 2 carta de Corintios, capítulo 2, verso 10. Y eso es muy importante. Déjeme decirle que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Qué quiere decir la palabra maquinaciones? La palabra maquinaciones quiere decir pensamientos, planes, propósitos o artimañas. A ver, ¿cómo es que estos pensamientos, planes, propósitos y artimañas se pueden dar en nuestro corazón? Vamos a leer el texto. Dice Pablo en el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, los pensamientos que él va a poner, que él tiene para con nosotros. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Porque Pablo les dice que no ignoren las maquinaciones. Venga al versículo 10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Lo que Pablo le estaba diciendo, había un hermano en la iglesia de Corinto que se había metido con la madrastra. ¿Ve? Y llegó un momento que Pablo dice, ¿sabe qué? A tal, sáquenlo, échenlo para afuera, para que lo trate Satanás allá, para que sea tratado, ¿verdad? Y después dice, vuélvanlo a traer, ¿ve? Y restáurenlo. Ámenlo otra vez al hermano. O sea, no mantengan en su corazón
molestia por ese hermano que les ofendió, sino todo lo contrario, ámenlo, restáurenlo. Porque si no hacen eso, dice Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que Pablo estaba tratando de hacer con la iglesia a los Corintios? Bueno, Pablo lo que estaba haciendo es que ellos deberían de perdonar también al hermano como él lo había hecho. Porque si no lo perdonaban, era muy posible que en su corazón ellos tenían el riesgo que Satanás pusiera un corazón duro, que hiciera que ellos se creyeran más santos, más puros, ¿verdad? Y que Satanás viniese a obrar en sus corazones, que no abrieran puertas en su corazón para eso, que no abrieran puertas en su corazón que se amargaran. No debemos de permitir eso, que nuestro corazón se amargue, porque entonces viene una raíz de amargura y después comienza a controlar los pensamientos y venimos a ser presa de él. Déjeme decirle que eso cada uno de nosotros debemos de estar conscientes. Yo no sé si le ha pasado alguna vez, alguien le hace algo, ¿verdad? Y usted siente molestia, siente enojo. Usted quiere desbaratar eso para que no se mantenga así. Inmediatamente, cuando tenga el tiempo, vaya con el Señor. Señor, yo perdono esta ofensa. ¿Ve? Y usted se libera. Porque si no, de lo contrario, comienza usted a pensar. Y comienza usted a desarrollar un montón de cosas aquí en el pensamiento que no tienen nada que ver con la voluntad del Señor. Sino todo lo contrario. Vienes a ser presa, ¿ve?, del enemigo en tu propio corazón. Entonces pierdes el poder de hablar, ¿verdad?, de la justicia, de hablar de la santidad, de hablar de la pureza. ¿Por qué? Porque no tienes la autoridad moral para hacerlo. Porque veniste a ser presa, ¿ve?, del enemigo. Y Pablo dice no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Santiago capítulo 4. Esta vida victoriosa nos ayuda a vencer todo este tipo de artimañas del enemigo. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Interesante lo que Santiago dice aquí. ¿Ve? Santiago da el camino de cómo podemos vencer al enemigo y enseña dos pasos. El primero es, someteos pues a Dios. La victoria no comienza con enfrentarse con el enemigo. ¿Entiendes? No. El consejo apostólico no comienza con enfréntate al enemigo, ¿verdad? No. Mira lo que dice. Dice, someteos pues a Dios. Y esa palabra someteos quiere decir ríndete a Dios. Si usted quiere enfrentar al enemigo, aprenda a rendirse primero al Señor. Es lo que Santiago está diciendo. Esa palabra rendirse, someterse, significa reconocer la autoridad de Dios, obedecer lo que Él dice, su palabra, vivir en completa dependencia al Señor. Es lo primero que debemos de hacer. Si somos personas así, sin duda, ¿ve? Sin duda, el enemigo no va a tener autoridad, no va a poder nunca si mantenemos nuestro corazón así. Entonces, el que vive en rebelión, en independencia de Dios, no puede resistir. No puede resistir, no se puede mantener firme. No va a ser eficaz contra el enemigo. Pero aquella persona que su corazón lo tiene sumiso al Señor, rendido al Señor, usted verá como siempre, usted saldrá victorioso de cualquier situación que se enfrente. Entonces, dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 19, unos hijos de Exebas. Hombres que vieron a Pablo, ¿verdad?, que reprendía a los demonios y salían, oraba por el enfermo y se sanaba, se llevaban los paños y dice la Escritura que en ese mover del Señor los enfermos eran sanados. Entonces ellos se quedaron viendo y ellos quisieron imitar lo que Pablo hacía. Mira lo que dice el verso 13. Y esto no se trata de imitar, se trata de rendirte al Señor completamente. Porque eso es lo que Pablo en él había una rendición en su corazón. Desde ese momento que el Señor lo encontró, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vea, este es un corazón rendido, es un corazón sumiso a Él. Bueno, este hombre es el que Dios usaba. Ahora, mire lo que dice el capítulo 19, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús,
el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. El verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué no pudieron sobre este enemigo? Porque no estaban rendidos al Señor. Practicaban una religión, pero no una rendición al Señor. En cambio, Pablo era diferente. Por eso, si es que nosotros queremos tener, ¿verdad?, dominio sobre adversidades de esta índole, hay una manera. Necesitamos rendirnos completamente al Señor con todo nuestro corazón. Y luego, siguiendo la frase del texto, ¿verdad?, dice: someteos a Dios, resistid, luego dice, resistid al diablo. ¿Qué quiere decir esa palabra resistir? Significa oponerse firmemente, plantarse, estar firme. ¿Ve? No es huir de miedo ni dialogar con él, sino mantenerse en fe. Está pasando momentos complicados, manténgase en fe. Crea en el Señor. Poderoso es el que está en nosotros. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Dice eso la palabra del Señor? Entonces manténgase firme. ¿Ve? Resistir es mantenerte firme. El apóstol Pablo lo dice también, Pedro lo dice también de esta manera. Primera carta de Pedro 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Miren lo que Pedro dice. Él aconseja cómo es que esta vida victoriosa nos da el poder sobre el enemigo. Porque esta vida es victoriosa, es poderosa. Por eso es muy triste que cuando vemos a creyentes, ¿verdad?, que confían más en otras cosas que en la vida que poseen. Es muy triste ver eso. Entonces, no, hay una vida poderosa en nosotros, que es la vida del Señor. Pedro le dice a la iglesia, capítulo 5, versículo 8, primera de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No debemos de ignorar eso. No debemos ignorar, ¿verdad?, esta realidad. Entonces, esa palabra dice ser sobrio. No solo es no te emborraches, no está hablando solamente Pedro de eso, sino más bien tener dominio propio en tu mente, con una mente clara, ¿ve?, con un discernimiento claro. O sea, nosotros debemos de saber, ¿ve?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dijo el apóstol. ¿Ve? Entonces nosotros debemos de aprender a discernir eso, ser sobrios. Y luego dice velad. Es estar espiritualmente despierto, en oración, pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea Dios, porque cuando es el Señor, poderoso es Él para vencer todo obstáculo que se levante en contra nuestra. Entonces, estas dos cosas son necesarias para nuestra defensa. Uno es ser sobrio y dos es velar en oración. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación, ¿cierto? Ahora, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Vea, ¿cómo debemos de resistir? Poniéndote a gritar, ¿ve?, yendo al monte, tirando aceite como muchos lo hacen. Se suben a avionetas y tiran aceite en la ciudad. No, eso no lo espanta al diablo, hermano. No, eso no afecta en nada. Van a enterrar cosas por allá. Eso es brujería, hermano. ¿Entiendes? Entonces dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vea, entonces dice resistid, no ceder terreno, pues. ¿Ve? Firmes en la fe, apoyados en la fe de Cristo, puestos los ojos en Él. Independientemente de las cosas que se levanten, mantente firme en Él. No claudiques, ¿ve?, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Sabiendo, ¿verdad?, que hay mucha gente que lo que tú estás pasando también lo está pasando. Tú no estás solo en este caminar. Si nos pudiéramos aquí abrir el corazón y comenzáramos a contar todas nuestros obstáculos que estamos teniendo, ¿no?, o diferentes situaciones, créame que
Yo sé que muchos de ustedes lo pueden estar viviendo. Por eso es que no debemos de desenfocarnos de Él, de su fe que Él nos dio en el nombre del Señor Jesús. La fe de Cristo nos da el acceso a esta victoria. Es una vida de fe. ¿Ve? Lo que el Señor nos impartió una vida de fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros no andamos por vista, sino ¿por qué? Sino por fe. ¿Ve? Entonces nosotros no estamos viendo las cosas que en este momento se están viendo. No, nosotros vamos a creer que Él nos da la victoria. ¿Ve? Y vamos a mantenernos así en el nombre del Señor, independientemente de las cosas que se levanten. Ese es el Hijo de Dios que entiende la vida que posee. ¿Ve? La vida que tiene en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Juan capítulo 4. Capítulo 5, versículo 4. Dice el apóstol Juan: porque todo lo que es nacido de Dios, dicho de otra manera, todo aquel que tiene la vida de Dios, ¿ve? Vence al mundo. ¿Vence a qué? Al mundo. Primera de Juan 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ve? Esa fe se obtiene por medio de la vida. Usted no podría tener fe si no tuviera la vida de Dios. Pero usted tiene la fe del Hijo porque Él se la dio. En su vida está esa fe incluida en el nombre del Señor Jesús. Entonces así es como vamos a poder vencer todo lo que tiene que ver con el mundo, los deseos mismos del mundo y aún al propio enemigo que se levante en contra de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que podamos identificar esta vida poderosa que está obrando en nosotros. Venga conmigo ahora en Mateo capítulo 4. Creo que uno de los ejemplos de cómo nosotros podemos vencer por medio de esta vida poderosa que está en nosotros, el Señor Jesús en los días de su carne nos lo enseñó. ¿Ve? Mateo capítulo 4, verso 1, cuenta aquí el escritor acerca de lo que sucedió con el Señor en el día que fue tentado. Mira lo que dice, 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó a ser tentado? El Espíritu de Dios. O sea, Dios permite que sus hijos pasen por ciertas pruebas, por ciertas, ¿sabe?, en pocas palabras, tentaciones, por ciertas cosas en la vida. Dios mismo lo permite. Dice que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vea, usted debe de saber siempre que usted va a ser seducido cuando tiene necesidad. El versículo 3, y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días tenía sin comer, había una necesidad física, ¿verdad?, en él, que sin duda tenía mucha hambre. Entonces, ¿qué vino a decir el diablo? Bueno, lo tentó que usara su poder divino, ¿verdad?, para satisfacer su necesidad física. Vea, pero es interesante, la tentación siempre va a ser la misma para con nosotros. Siempre van a venir tentaciones para satisfacer nuestras propias necesidades físicas. Y es muy posible, por ejemplo, tú que trabajas, ¿verdad?, y tienes la posibilidad de robarte cosas, esto tú lo necesitas tú en la casa. Toma, al cabo el patrón no valora y lo puedes agarrar porque estás satisfaciendo una de tus propias necesidades. ¿Ve? Pero usted sabe que esa no es la voluntad del Señor. Jesús sabía, ¿verdad? Claro que Él podía hacer que las piedras se convirtieran en pan, si Él tiene el poder, pero Él no estaba para satisfacerlo a Satanás. Él estaba para hacer la voluntad de Dios. Y así nosotros. Usted no está para satisfacer su propia voluntad, usted está para satisfacer la voluntad del Señor. Esta vida de Cristo en nosotros es lo que va a producir. Esta vida de Cristo siempre va a producir hacer la voluntad de Dios. Es verdad que dentro de ti mismo, porque piensa esto, cuando dice que fue llevado por el desierto, ¿verdad? No vaya a pensar que el diablo lo andaba trayendo para allá y para acá. No, esa lucha la tenía dentro de Jesús.
¿Ve? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y la contestación del Señor, ¿cuál fue? Respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3 fue lo que dijo Jesús. ¿Cómo contrarrestó eso? Con la palabra, ¿cierto? Con la palabra. Así nosotros, eso es lo glorioso de tener esta vida. Es posible que te van a venir un montón de pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, porque tu mente va a ser como el embarque donde llegan todos los dardos, ¿verdad? Del enemigo a tu mente. Pero si tienes esta vida, yo te puedo asegurar que el mismo Señor va a traer una palabra para que tú puedas contrarrestar. El asunto es que muchas de las veces no se quiere obedecer esa palabra, pero allí está la victoria en la obediencia. Si hay un corazón rendido, obediente, ¿cómo no va a vencer? Vean la segunda tentación, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué usó el diablo? Bueno, el diablo también usa la escritura. ¿Ve? Usó la escritura así media torcida, el Salmo 91. La escritura dice eso. Pero también la escritura en el Salmo 91 dice que Dios guardaría al que le ama. Y el que le ama es el que obedece. ¿Ve? Entonces nomás le estaba dando una parte del Salmo, pero no estaba diciéndole lo otro. El Señor Jesús, que es, ¿verdad?, el que dio la palabra, Él sabía y Él se mantuvo firme. Por eso mira lo que dice. Entonces una tentación siempre también te vendrá como presunción. Lo que estaba haciendo es, ¿verdad?, tírate. El Padre va a mandar sus ángeles para que no tropieces. ¿A quién le iba a hacer caso? Esa no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es que el Hijo anduviera presumiendo. La voluntad del Padre es que se humillase, que fuera obediente y fuera a la cruz. ¿Ve? No complacerle antojos a otro. Muchas de las veces en nuestra naturaleza es muy posible que lo que quiera salir es eso, jactancia en nuestro corazón por el trabajo, por la posición que tienes, por el dinero que has hecho, por lo que conoces. Ten cuidado con esas cosas. ¿Ve? El verdadero Hijo de Dios se mantiene siempre. Siempre va a querer hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor siempre es que nosotros podamos reconocerlo a Él en todo y que le demos la gloria a Él en todo. Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Con la misma escritura le contestó. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vea, ¿qué le mostró el diablo? Dice todos los reinos del mundo. La Biblia dice en primera carta de Juan capítulo 5, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo, no los hijos de Dios. ¿Ve? No los hijos de Dios que se mantienen creyendo en el Señor, fieles al Señor. Pero el mundo dice que está bajo el poder del maligno. Por eso le dice, todos los reinos del mundo yo te voy a dar, si postrado me adorares. Imagínense lo que está pidiendo al Señor, ¿no? ¿Qué le estaba ofreciendo? Le estaba ofreciendo algo temporal. Porque le pregunto, ¿cuánto pueden vivir los hombres del mundo? 100 años máximo, 105 años. Y después de eso se acaba, ¿cierto? Jesús no estaba muriendo, no iba a ir a la cruz solamente por un reino así. No. Él fue a la cruz para darnos vida eterna y para que nosotros viniésemos a pertenecer a un reino eterno. ¿Me entiende? Entonces, lo que estaba haciendo es seduciéndolo para que no fuera a la cruz y de esa manera no nos pudiese rescatar. Él estaba enseñando las cosas fáciles, le estaba mostrando algo fácil para no ir a la cruz. Y también a nosotros puede suceder eso. ¿Entiende? Siempre el enemigo va a tratar de darte las cosas fáciles para que quiebres la voluntad del Señor y no hagas su voluntad de Él. No, es todo lo contrario. Usted tiene que aprender a discernir, ¿ve? En usted mismo cuando estos pensamientos quieren
hacer todo lo contrario a lo que es la voluntad del Señor. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta vida es la que ahora habita en ti. Es la vida misma del Señor en nuestro corazón. Es verdad que se debe ir incrementando, debemos de ir madurando. Y todas las cosas que le estoy contando a veces nos van a servir para eso, para madurar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, cuando Santiago está diciendo: resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Esa es la promesa que hace. Si nosotros nos mantenemos fieles, rendidos al Señor, ¿verdad? Fieles en la fe, va a huir de nosotros. Y se va a dar cuenta que después dice usted: ven, ¿cómo me tenía atormentada esta situación tanto? Pero ahora soy libre. ¿Por qué eres libre? Bueno, porque te mantuviste fe, te mantuviste rendido al Señor en fe, y eso tarde o temprano pasará. No va a tardar mucho tiempo, en el nombre de Jesús. La última manera de cómo esta vida victoriosa obra en nosotros: nos da la victoria sobre la muerte física. Gracias a Dios que nos dio la vida, primero espiritual. Tenemos la vida eterna. Nosotros vamos a morir todos. Escrito está que el hombre muera una sola vez, y después de eso, ¿qué? El juicio. Eso está escrito. Está escrito. Pero hay una promesa gloriosa. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 54. En contexto, Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos en la venida del Señor Jesucristo. Cuando eso ocurra, en esa resurrección de los muertos, todos van a resucitar, unos para condenación eterna y otros para vida eterna, dice la Escritura. Cuando eso suceda, versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, la vida cristiana, realmente la vida de Cristo en nosotros, dicho de otra forma, ¿verdad?, elimina la muerte. La muerte eterna hoy ya no la tenemos. La muerte por la vida del Señor es que tenemos vida eterna ahora. Pero también nos da la promesa. Es cierto, este cuerpo va a ir a la tumba, pero hay una promesa: que vamos a resucitar por el poder de esta vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. El apóstol Pablo dice que ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo que nos levantará a nosotros. Entonces, hay una vida poderosa, victoriosa en nuestro corazón, que en este caminar, independientemente de las situaciones que nos encontremos, siempre nos debemos de acordar: lo que en nosotros hay es mucho más poderoso de lo que puede sucedernos, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Que ese sea tu vivir. Que mientras vivas, tú vivas a Cristo, vivas Cristo, pienses a Cristo. Siempre haga las cosas como dice el Señor. ¿Ve? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vea, Pablo no miraba la muerte como algo destructivo. No. Pablo miraba la muerte como algo beneficioso, es ganancia. Nosotros debemos de aprender así, hermanos, como iglesia. Nosotros debemos aprender, cuando uno de nosotros parta, ¿ve?, debemos de gozarnos por eso. Porque esa persona, si se mantuvo fiel al Señor íntegro en su corazón, va a un mejor lugar. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No sé qué escoger. Si quedarme con ustedes por causa de la obra o partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Una persona cuando muere, ¿verdad?, su alma, su espíritu parten a la presencia del Señor. Su cuerpo queda en la tumba. Aquí es donde entra esta promesa de que el Señor resucitará nuestros cuerpos en el día de la resurrección. Todo tiene que ver con la victoria del Señor en nosotros, en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor.
Esa es la vida que poseemos. Esa es la vida que Dios nos ha dado. No es cualquier vida, es la vida de Jesucristo el resucitado, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este don, por este regalo de esta vida victoriosa que nos has dado, Señor. Oh, gracias, Señor, porque estando muertos nos diste vida. Porque esta vida es una vida de victoria, de triunfo. Esta vida, Señor, es una vida que cada día, a medida que vamos caminando, independientemente de las cosas que puedan suceder en lo externo, Señor, el hombre interior cada día se va acrecentando, va incrementándose. Vamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento por el poder de esta vida. Por el poder de esta vida, Señor, tú nos das la victoria contra toda adversidad del enemigo. Tú nos has dado el poder, Señor. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Señor, tenemos la promesa gloriosa que si morimos, partimos contigo. Y en la resurrección nuestros cuerpos serán levantados. Y te damos gracias también por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Vamos, bendiga al Señor un momento ahí. Dele gracias al Señor. Señor, gracias por esta vida poderosa, victoriosa, Señor, que obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a hacer ese olor fragante para los que en este momento están viviendo en muerte. Que podamos testificar del poder de esta vida. Que podamos hablar del poder, Señor, de la resurrección de la vida de Jesucristo, pero testificada con nuestro testimonio en el nombre glorioso de Jesús. Te damos muchas gracias, te bendecimos. Señor, también disponemos nuestro corazón en esta mañana para honrarte a través de nuestras dádivas, a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Lo hacemos con gratitud de corazón, Señor. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido de tus manos. Y de eso hemos preparado esta mañana para honrarte. Con el temor reverente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe estas ofrendas, estos diezmos que mis hermanos traen. Señor, que nunca les haga falta el sustento en sus casas. Que ellos puedan ver, Señor, que el honrarte a ti es una bendición. Y que pueda ser vista, Señor, en sus casas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Saluda a su hermano, dele su abrazo en el nombre del Señor. Bendecidos, queridos.